todo lo que yo le planteaba de Sartre, de Simón de Beauvoir, lo único que probablemente se iba a la casa a pensarlo mucho más. Yo quiero agradecerte, Purísima, haberme invitado para darme la oportunidad de reinsertarme en mi pueblo. Lo voy a hacer en San Cristóbal, no solamente desde la capital. Incluso estoy arreglando las condiciones de habitación y demás para no solamente aportar lo que yo humildemente puedo aportar, sino también para yo presenciar los aportes de jóvenes y de personas no tan jóvenes, tanto de Odalí como de otros grupos de gente que me han dicho movilizan la cultura en este lugar. Voy a empezar, y ojalá no se vaya la luz, porque no es verdad que yo voy a continuar hablando si se va la luz. No porque no maneje el tema, sino porque me sentiría muy extraña hablando en medio de una oscuridad. Quiero decir que el liborismo tiene la peculiaridad de poder ser analizado en varios planos: metodológico, el histórico, el hermenéutico, político, socioeconómico, religioso, cultural y otros, existiendo dos movimientos en uno, y ojalá lo puedan entender las personas que nunca han leído nada de Palma Sola ni de Liborio, existiendo dos movimientos en uno, o sea, del principio del siglo XX, el Liborio y el de Palma Sola, abarca muchos temas. Esa es otra peculiaridad, que van desde sus causas, su naturaleza revolucionaria, la muerte de Rodríguez Reyes, que es el tema que más me encanta, y es uno de los que yo siempre generalmente dejo para último. El fenómeno mesiánico, el fenómeno cultural, su filosofía, la cosmogonía, la teogonía, su conexión y diferencia con Palma Sola, Liborio y Palma Sola, diferencia entre Liborio, Palma Sola y la Iglesia Católica. O sea, abarca muchísimos temas. Esa es una peculiaridad que hace difícil de agotar el tema en una sola noche. Otra peculiaridad, pero que añade dificultades para hacer un adecuado levantamiento del movimiento y de sus líderes religiosos, es la mezcla creciente de ficción y realidad. Hay mucha ficción en el tema y hay que desbrozar el camino e ir separando lo que es real de lo que es ficción. Ficción y realidad que han ido también reestudiando y a veces de forma inadecuada fijando los propios autores. O sea, que se manejan cosas que son en realidad ficción, que no son realidad. ¿Y qué pasa en esta ficción y realidad contenida en la memoria oral de los documentos? Pasa a los materiales que publicamos los investigadores. Por otro lado, y afortunadamente, su estudio ha ido generando contradicciones y diferencias entre los propios autores, señal de que nos leemos entre sí y nos oímos. Éramos pocos los investigadores interesados en el tema. Fui la primera que hizo observación participante en Palma Sola, luego siguió el resto, teorizando uno, oyendo al terreno otro, y al leerlo a todo o a casi todo, caigo en la cuenta de la necesidad de revisar, confrontar y acordar posiciones teóricas en aras de encontrar la verdad sobre este fenómeno tan atractivo, seductor y tan nuestro, que en el plano teórico trabajó Eero Garrido con una visión realmente inadecuada, la visión del pensamiento dominante, prohispánica, etnicista, antipluralista, antinegra, y también la trabajó antes que nosotros este periodista venezolano que vivió por un tiempo en el país, que fue Horacio Blanco Fombona, y que entre uno de sus planteamientos dice que Liborio fue envenenado, porque en la región las aguas fueron envenenadas por los yanquis. Las diferencias teóricas entre los estudiosos del mesianismo
en cuestión se advierten al juzgar o no el comportamiento de Liborio como líder antiyanqui, calificarlo como profeta o mesías, como líder o no de un movimiento antimodernizador, calificar el mesianismo liborista como movimiento prepolítico que fracasó, considerar predominante una causa única o principal del liborismo palmasolista, que fue la penetración del capitalismo. Yo voy a hablar de eso. Identificar el liborismo como un movimiento vudú. El movimiento liborista no es vudú. Anunciarlo como un movimiento político partidarista, que no lo fue. Connotar moralmente la presencia en el movimiento del sexo ritual. Voy a decir por qué fue posible que se diera el sexo ritual. Considerar epistemológicamente separado el rigorismo de la ocupación yanqui y palmasola. Yo creo que debe verse de manera continua, entre otras diferencias significativas, que también hay diferencias secundarias que no voy a tocar. Vamos a entrar al tema. Se sabe que el primer movimiento campesino liborista ocurrió hace 105 años. Liborio fue asesinado por las tropas americanas en el año 1922, pero 40 años después resurgió su ideología religiosa en el paraje de Palmasola, un movimiento, todo el mundo lo sabe, masacrado estatalmente en el 1962, hace 51 años. La investigación que realicé sobre Palmasola hace más de 33 años, en el 80, pero yo había escrito en el 78, la vez se recibió a la revista de antropología de la Escuela de Humanidades, que fue en el 78, pero en el 80 yo fui a estudiar a México, a Flaxo, México, una maestría en sociología rural, nada más para entender a Palmasola. Yo era filósofa y decía que debía entender qué es el campesinado, cuál es su naturaleza, por qué escenifica movimientos religiosos y en qué condiciones lo escenifica, por qué religioso unas veces, otras veces urbano, etc. Y después que yo fui a México a estudiar sociología rural para entender el movimiento, yo saco la conclusión, porque también he ido al extranjero a hablar de este movimiento, que es el movimiento social dominicano más importante del siglo XX, si descontamos la Revolución de Abril. Yo podría estar exagerando, pero yo estoy de acuerdo con eso. No hay otro movimiento más atractivo, más seductor que el movimiento de Liborio. Y leído en desde todo punto de vista, desde el punto de vista hermenéutico, estético, sociológico, filosófico, histórico, económico, etc. O sea, las vetas de lectura son inacabables. El liborismo del principio del siglo del XX y el palmasolista es un movimiento mesiánico. Oigan bien lo que es un movimiento mesiánico, caracterizado inevitablemente por la presencia de un Mesías, quien proclamando creencias apocalípticas y salvadoras guía hacia el milenio o reino terrenal, porque es un milenio pero aquí en la tierra, no en el cielo, guía a un grupo descontento, esa es otra característica, un Mesías, la creencia apocalíptica y ese grupo descontento guiado por ese Mesías que buscan con él y con el milenio el fin de sus dolencias y ansiedades y la eliminación de las injusticias. En su núcleo ideológico, el liborismo acusa una conciencia clara de protesta social ante condiciones de privación de todo tipo. Oiga bien que digo de privación, no de explotación, para no caer en el economicismo. En privación yo incluyo explotación, opresión, resistencia cultural, resistencia geográfica,
democrática, quiebre de la unidad familiar campesina, solidaridad comunal por el convite, etc. Por donde quiera que se mire, existe la intención de la unidad grupal mediante el lenguaje religioso para crear el ambiente y discurso de auténtica protesta social mesiánica en la búsqueda de un mundo mejor en la tierra, recuperar y afirmar su identidad cultural y resolver o acabar desde su lógica con la marginación, privación, desigualdades sociales. O sea, yo estoy hablando de 3 protestas en uno, esto es como la Santísima Trinidad, 3 en 1. Así es el movimiento liborista palmasolista, una protesta social derivada de las condiciones de privación, sobre todo la de explotación, una protesta para recuperar la identidad cultural y una protesta específica religiosa mesiánica. Veamos cada una rápidamente. La justificación de la protesta social ante condiciones de privación la vamos a estudiar, pero sin caer en el economicismo. Se hace necesaria sin solamente aislarla para explicar el movimiento, porque el contexto histórico socioeconómico en el cual surge el movimiento mesiánico liborista es inevitable, ya que las identidades no son esencia, son históricas, dinámicas, no son estáticas, nacen, varían, pueden desaparecer. Nosotros estamos hablando de un complejo religioso taíno, español, cristiano, que no ha sido monolítico, no ha sido estable. En consecuencia, hay un contexto socioeconómico obligado en ese complejo cultural para explicarlo en ese y en todos. Porque además, este complejo puede problematizarse a causa de las determinantes clasistas socioeconómicas. Yo aquí recurro a Héctor Díaz Polanco y sobre todo a los aspectos trabajados por Ángel Moreta en su investigación sobre la región de San Juan de la Maguana. Mi investigación, un aspecto de mi investigación implicó estudiar la penetración del capitalismo en el campo como una causa principal en ese contexto histórico socioeconómico. Desde luego, entonces tuve que atender a los procesos de tratado durante la instalación de la industria azucarera a finales del siglo XIX por el despojo de tierra a los campesinos, la acumulación capitalista que acompañó a la acumulación originaria durante la época de Liborio y la primera intervención americana al país. La cuádruple, estoy hablando de forma resumida de esos fenómenos del contexto histórico sociológico, la cuádruple explotación del capital comercial, la usura, la renta de la tierra y los impuestos precipitadas sobre el campesinado en el periodo de Trujillo, debido a la doble recurrencia a la acumulación originaria a través del despojo de la tierra a los campesinos y por medio extraeconómico, por la vía de la acumulación capitalista, a través de la producción y la circulación. La desesperanza, el desarraigo y el miedo estimularon en el campesino reacciones de unión grupal, porque la expansión del capitalismo o de las relaciones mercantiles en el campo sanamente era gradualmente una amenaza de diferenciación social, desintegración de la unidad familiar a causa de la migración, la proletarización, el latifundismo, la modernización y otros fenómenos del proceso del capital que yo, por falta de tiempo, solamente estoy enumerando. Algo importante es plantear que el carácter minifundista
predominante en las relaciones sociales de la región donde aparece el movimiento, todavía preservándose como precapitalista, a pesar de la injerencia tímida del capital, determinó que la respuesta fuera no solamente religiosa, sino además mesiánica. O sea, una de las causas que explican los movimientos mesiánicos, entre otras, ahorita yo voy a enumerar como 14, es que se debe precisamente en contextos precapitalistas. Se dan entonces respuestas campesinas religiosas. Pudieran darse movimientos campesinos, pero serán más en zonas en donde no hay una caracterización minifundista, sino ya de mayor desarrollo del capitalismo. Además de las causas estructurales e históricas, como las que leí, uno puede hacer la división, como la hice yo, entre causas precipitantes, infaltables, como por ejemplo una crisis grave en los planos económicos y políticos, como por ejemplo en Palmasola, la ocurrencia de la muerte de Trujillo. Ustedes recuerdan que el movimiento liborista de la primera intervención americana, el contexto de crisis fue la muerte de Ramón Cárdenas y el anuncio de un cometa. El anuncio de un cometa, el anuncio de un terremoto, el anuncio de una tormenta, que total en la historia no se tiene fechada. Esta tormenta, según algunos historiadores, esta tormenta no se ha encontrado la fecha. El terremoto sí de San Bruno, en el cual se cayó una iglesia católica. Tuvo la crisis de la misma ocupación americana y el declive de los terrenos comuneros, la apropiación de esos terrenos comuneros que se lo compraban por chévere con la implantación de la industria azucarera y el crecimiento de la ganadería extensiva. En ese contexto de crisis del movimiento mesiánico de Liborio, así como un contexto de crisis característico en todos los movimientos mesiánicos. Ustedes ahorita van a saber por qué hago énfasis en eso, porque hay autores que están hablando de que el movimiento de Liborio a principios del siglo no fue un movimiento mesiánico y Liborio no fue un mesías. Yo creo que cada caso mesiánico, movimiento campesino mesiánico, tendrá sus propias causas necesarias y suficientes, difíciles de determinar, no es tan fácil, pero quiero decir que no existe una causa universal, atiendan a esto, originaria del movimiento campesino y a veces exclusivamente los problemas económicos o de pobreza no los explican. En el caso particular de Palmasola, como protesta social, yo encontré más de 10 condiciones sociológicas, antropológicas, importantes causales del fenómeno, alusivas a situaciones de opresión, privación, compensación no necesaria y exclusivamente de explotación económica fuera de la penetración del capitalismo en esa zona. Como por ejemplo, la voy a enunciar rápidamente, son movimientos que se dan en medio de la dinámica de lo que se llama el parentesco artificial de las familias ampliadas, es decir, el compadreo, que son entonces relaciones que producen un caldo de creencias míticas importantes, porque los mitos, contrario a lo que creen
muchos historiadores prejuiciados, los mitos son parte de la lógica de comprensión del mundo, digamos, profano, en conexión con el mundo sagrado del campesinado. Los mitos les permiten a los campesinos entender qué ha pasado con el mundo al estar en la cosmogonía, si existe una inteligencia superior, ahí salen las teogonías. Los mitos tienen eficacia ontológica, porque plantean de dónde salen sus héroes, quién creó a Dios, cómo se formó el cosmos. Entonces, no hay que tener prejuicio de los mitos, porque son como las explicaciones causales científicas de los campesinos y sus intelectuales orgánicos, porque también los campesinos tienen intelectuales orgánicos, como David Pérez, por ejemplo, o como yo, Don León fue un intelectual orgánico, y Liborio fue el intelectual orgánico del primer movimiento mesiánico del siglo XX. Hay también en la zona un alto nivel de religiosidad popular. Eso no existe en otra parte en el país. Religiosidad popular, un alto nivel de protesta. Ustedes saben la protesta del encadenado, la resistencia histórica, la de la independencia, la sublevación de los cimarrones, la lealtad entre indios y cimarrones, etc. Cuenta con el antecedente del movimiento y la muerte de Liborio por los americanos, que el Palmasola va a ser importantísimo ya para crear el movimiento. Señores, la matanza de haitianos, que muchos historiadores y sociólogos explican solo económicamente, pero hay que explicarla también desde el punto de vista de lo que significó para el campesinado de San Juan la resistencia y avasallamiento, la histórica y leal alianza entre indígenas y negros que ya hablé, la erosión de la legitimidad de la Iglesia Católica. Eso es un punto aparte que ahorita vamos a hablar. Porque el clero era muy escaso, aunque a partir de Trujillo empezaron a llegar cleros, franciscanos, redentoristas, incluso con una comprensión de lo que era la dinámica del movimiento campesino importante, porque era filósofo de la liberación, que les hacía entender mejor el complejo étnico que se estaba desarrollando ahí. Pero antes de Trujillo, ellos tenían un distanciamiento muy grande de la Iglesia Católica. La referencia muy otras. Son 14 fuentes mínimas que explican el movimiento de Palmasola, que no es solamente una explicación económica, porque explicarlo de manera económica sería caer en el economicismo. Ahora bien, como protesta mesiánica, para quien no conoce el mesianismo Liborio de Palmasola, en los dos se cumplen todas las características o al menos las principales de los movimientos mesiánicos. Un grupo descontento. El que no hace investigación de campo no sabe hasta dónde llega el nivel de descontento de los campesinos palmasolistas que significaron la respuesta mesiánica de Palmasola. El que no hace observación participante tampoco puede entender el cargo de creencias milenaristas que abundaba en la región y que los hacía creer que había para la época de crisis de la muerte de Trujillo, de una crisis económica porque los productos de exportación habían caído, se había levantado una fuerza democrática, antitrujillista en el Caribe, el modelo económico
económico político por la muerte de Trujillo debía ser reemplazado. Había mucha depresión, el campesinado sufrió una especie de desarraigo y al mismo tiempo de libertad para expresar las respuestas mesiánicas, las distintas reacciones de la profecía que fue desplazada en la época de Trujillo, como la agraria y la terrateniente, tratando de ocupar un puesto frente a la predominancia del Vox, del PRD, del neo-trujillismo, etc. Todo eso explica no solamente la respuesta mesiánica de Balmazora, sino también explica la muerte de Rodríguez Reyes, que había sido convocado por Juan Bosch, siendo él un neotrujillista, porque las filas del PRD también agruparon gente neotrujillista y elaboraron un programa democrático de reforma agraria que iba a ser cumplido si él ganaba las elecciones. Bueno, de ahí se puede partir que siendo Rodríguez Reyes, el general que mataron y que iba a ser el supuesto secretario general de la Fuerza Armada, pues fuera mandado a matar por el Consejo Técnico de la UAS. El Consejo de Estado, porque el primero fue el de Balaguer, que citó Rodríguez Chavarría, y luego formó el segundo con Bonilla. Bueno, ¿qué quita que Bonilla haya mandado a matar a Rodríguez Reyes, siendo él, junto con William Sociario de la Fuerza Agraria, Agraria de la Teniente? Además, para ilegitimar el gobierno de Juan Bosch, iba a cumplir con esta reforma agraria frente a unos latifundistas que se habían hartado de escribirle al Consejo de Estado que terminara este movimiento salvaje, promiscuo, anticatólico, pro-haitiano, pro-africano, nominoso, etc. O sea, con todo lo que significa la mirada del pensamiento dominante pro-hispánica. Entonces, está presente ese grupo descontento, marginado culturalmente, explotado económicamente, con creencias milenaristas, y ese Mesías comprometido a guiarlo hacia este mundo perfecto, pero aquí en la tierra. Hay quienes consideran a Liborio un profeta, un Dios, y no un Mesías o Salvador. Yo no comparto esa opinión. Yo creo que Liborio fue un Mesías, con todo lo que eso implica. Un líder religioso que se comprometió desde su paradigma campesino, en consecuencia su lógica, a llevar a este grupo descontento hacia un milenio, haciéndolo a su manera. Por cierto, bastante organizada, porque los mesianismos no son inventados, como dicen algunos autores, no son irracionales, tienen una otra racionalidad y son pensados desde una lógica que los organiza con su cuerpo del orden, con su virgen, sus fieles, sus apóstoles, su iglesia, sus ritos, y tú ves esto claramente establecido en el movimiento mesiánico del principio del siglo XX y en el de Balmazora. Además, existen autores como Weber, a quien Mario Bambini conoce muy bien, y otros autores que no hacen distingo de los dos tipos de carisma, del profeta y del Mesías. Además,
a mí me es imposible imaginar que Liborio no estuviera comprometido con ese Giannoli, que no estaba comprometido a llevar de manera personal, a llevar a sus seguidores al milenio. A mí me parece eso inaceptable, siendo que condujo su ideología a los seguidores palmasolistas al milenio. Porque el movimiento de Palmasola, tanto como el movimiento de Liborio, fue un movimiento mesiánico realizado, aunque luego fue abortado, pero se realizó. No fue como este hermano que Dagoberto dice que es un movimiento mesiánico, que yo planteo que no. Y tengo mis argumentos que se pueden discutir posteriormente, que yo digo que pudo llegar, que estuvo a punto de llegar a ser movimiento mesiánico, pero fue abortado antes de que lo fuera, porque no llena todas las características de los mesianismos, pero el de Palmasola sí lo fue. Además, me es difícil descartar a Liborio como Mesías cuando se convierte, ya lo dije, en el ideólogo central del movimiento Palmasola. Y ustedes saben que Liborio significó muchísimas ataques defensivos, porque es verdad, Liborio era un líder religioso que le gustaba la paz. Liborio no le gustaba combatir al estilo del guerrillero moderno, pero Liborio se enfrentó de manera pasiva, defensiva a los americanos tantas veces como fue necesario. Y lo hizo incluso en nombre de su congregación, difundiendo todas las creencias milenaristas que se conocen para los casos mesiánicos, poniendo en riesgo mucha gente que a él le importaba, mujeres, porque él tenía varias mujeres, pero en una ocasión, algo de que dicen que había una principal, una tal Matilde Contreras, pero en una ocasión hasta 23 mujeres murieron. ¿Quién iba a poner en riesgo a sus seguidores, mujeres y hombres, gente de su afecto, si no fuera un guerrillero, pero a la usanza de la lógica del campesinado? Ahora bien, hay también en los dos el mito fundacional, existe una revelación por análisis documental, porque ya no se puede hacer observación participante con Liborio del principio del siglo, porque el murió no existe. Se puede hacer análisis documental, memoria oral. Se sabe que hay un mito fundacional de la doctrina, que es cuando se puede ser conocido de manera sustancial, desaparece y luego reaparece diciendo: ustedes son tontos, yo frente a sus narices y ustedes no me veían, que subió en un caballo, a veces amarillo, a veces blanco, con un nudo blanco, con un cintillo blanco, a veces de otro color en la cabeza, y que entonces Dios lo invirtió de ese poder que es carismático y que es necesario que el Mesías tenga para tener luego legitimidad entre sus seguidores. Eso está muy claro, de que hay un... Y es Palmasola, que yo lo recogí con el Mesías sobreviviente, Don León Remigio, que venía, por cierto, con esta lluvia mucho menos, los nietos de hijos los traían, no pudieron venir. A ellos, en la revelación